Ok, activo mi camarita y... Ay, ¿dónde estoy? Ahí está. Y me presento. Buenas tardes, maestros, maestras. De parte de lo que conformamos el equipo de la Coordinación de Desarrollo Académico, les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jorge Alejandro Hernández, responsable de acompañamiento docente. Van a estar conmigo en estas 4 horas, dividido 2 y 2, en esta inmersión sobre platicar un poquito de lo que es esta última metodología activa del aprendizaje basado en casos. Ya en nuestro último webinar de esta serie, ¿verdad?, de metodologías activas que hemos estado haciendo en este mes. Bueno, en este mes y fracción porque ya estamos en septiembre, donde vamos a aterrizar, ¿verdad?, el desarrollo de esta metodología prácticamente de manera de ruta, como ya lo hemos estado haciendo. Antes de empezar el curso va mi comercial acerca de nuestro micrositio de desarrollo académico, que por ahí ya van a poder encontrar alguna información sobre el cursito, ¿verdad?, de lo que fue el aprendizaje colaborativo. Ahí ya está el curso cargado. Ahí van a encontrar los 2 videitos para que los puedan ver, así como también los enlaces para que puedan, vaya, hacer el curso, y para los que se perdieron de algo, ahí puedan encontrar los contenidos. De igual forma, ¿verdad? Continúo explicando. Aquí está lo que es también el curso de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el curso de medición de aprendizaje y obviamente también ya está cargado el curso de análisis de casos por si lo quieren ver. ¿Ok? Aquí también por ahí va a estar las diapositivas. Así también los invito a explorar todas las categorías que tiene el micrositio, que va desde estrategias de clase y también los apartados de inteligencia artificial, que dentro de la otra semana vamos a tener dos webinars muy específicos de conocer el micrositio de desarrollo académico, pero vamos a conocer también estas herramientas que se llaman NEMI AI y NEMI Labs, que son herramientas de un proyecto interno de la Coordinación de Desarrollo Académico, que nos va a permitir desarrollar diferentes tipos de recursos didácticos y también un chatbot que diseñé con inteligencia artificial, donde contiene data, ¿verdad?, del Yes Anáhuac, utilizando la parte de los modelos de competencias, donde por ahí, por medio, como si fuera un chat GPT, por decirlo así, del Yes, lo vamos a ir probando, vamos a ir cuáles son sus ventajas y sus desventajas de este servicio. Así como tal, en la parte de recursos digitales, van a poder encontrar PDFs, infografías, diferentes recursos también para que puedan, pues, seguir aprendiendo, ¿no? Bien, eso es nuestro centro didáctico académico, CDA, o nuestro micrositio. Muchos lo conocen de diferente forma, pero para todos pues va dirigido a la misma información. Ok, ahí les dejo el enlace y ya, se acabó mi comercial. Vamos a entrar de lleno, ahora sí, de aprendizaje basado en casos. Como les digo, el objetivo es desarrollar una ruta, de conocer más o menos la estructura de cómo poder desarrollar un caso, cómo redactarlo, cómo ejecutarlo y cómo evaluarlo. Y obviamente hablar un poquito de la implicación de la inteligencia artificial para desarrollar este tipo de metodologías. ¿Ok? Como todo, va a ser más fundamentos que en la parte de IA, pero obviamente no me gusta dejar como un poquito olvidada a esa área, porque pues es una de las competencias digitales que por ley ya debemos de estar implementando en nuestro día a día. Bien, ¿cuál es el temario? Vamos a ver primeramente qué es análisis de casos, cómo podemos implementar la metodología de análisis de casos, algunas estrategias, recomendaciones, que sí, que no es un caso.
vamos a ver cómo podemos integrar la tecnología en la medición activa y obviamente también cómo evaluar un aprendizaje basado en casos. Bien, primeramente vamos a entrar con un contexto. ¿Ok? Recordemos que en esta parte de las metodologías activas debemos de tener en cuenta dos elementos que son esenciales para la vida de desarrollar una actividad. Y creo que siempre lo he repetido en estos cursos, las competencias y nuestros objetivos, ¿sí? Siempre son elementos clave a la hora de desarrollar una actividad. Si no conocemos el objetivo, si no conocemos nuestra competencia, pues vaya, la actividad que queramos desarrollar, pues no va a tener un soporte, no va a tener un sustento. Entonces, siempre es importante tenerlo bien marcadito ahí. Ok. El análisis de caso o el caso es una metodología activa que todos hemos vivido, tanto nosotros como docentes y también cuando estuvimos, cuando estábamos estudiando, ¿no? Ya sea una licenciatura, una maestría, siempre había maestros que nos daban nuestras clases enfocado a la parte del caso, el resolver algo, ¿ok? Entonces, el conocimiento del aprendizaje basado en casos está contextualizado o está delimitado a la parte cultural, ¿sí? A la parte de la experiencia, a la parte de la enseñanza a través de una narrativa. Uh-huh. Y vemos por ahí que dentro de las metodologías activas tenemos el método de proyectos, lo que es el aprendizaje basado en problemas y también tenemos la enseñanza basada en casos, donde se fomenta específicamente el análisis reflexivo y el análisis crítico. Para empezar con este taller, me gustaría primero empezar con una actividad. Les voy a compartir por aquí un recurso. Voy a dejar de proyectar para mandarles el recursito que les tengo por aquí. Aquí está. Vamos a compartir. Y ahí está. Esta es una actividad de introducción. Como les digo, ya todos probablemente tengamos algún acercamiento con lo que es el aprendizaje basado en casos, ¿sí? Entonces vamos a ver de forma de diagnóstico qué tanto pueden decir si este cuestionamiento es un caso o no es un caso. Se los voy a compartir y les voy a dar unos minutitos para que resuelvan esa actividad. Aquí mensajes por llamada, se los comparto. Y la dinámica es muy sencilla. Les van a aparecer una serie de cuestionamientos y ustedes van a decir si es un caso o no. Vamos a empezar con la primera. Hago la primera, ustedes hacen los demás. Un grupo de estudiantes de Derecho analiza un caso real de una startup que enfrenta un litigio de derechos de autor y debe de proponer una estrategia de defensa legal. Creo que aquí la palabra es clave, ¿no? Un caso real, entonces creo que estamos hablando de un caso, ¿sí? Y nos va a decir correcto, incorrecto y le damos siguiente, ¿sí? Ya hice una, ustedes tienen que ser las 9 que faltan, pero la dinámica, si se dan cuenta, así es. Sale el cuestionamiento y ustedes eligen si es caso o no es caso. En el chat me van a poner por ahí cuántas se sacaron bien, ¿ok? ¿Entienden la actividad? Es una actividad de introducción muy sencillita. La pongo de nuevo para que ingresen a la herramienta. Es una herramienta elaborada con Gemini y Canvas. Dentro de las siguientes semanas tenemos un curso de Gemini también para aprender a desarrollar ese tipo de actividades, así que la invitación también está abierta a ese curso.
Así que lo vuelvo a poner otra vez porque creo que siguen entrando maestros. Estamos haciendo una actividad de introducción, una actividad de arranque. Vamos a entrar al enlace y vamos a resolver. Vamos a ponerle ahí si es un caso o no es un caso, dependiendo los cuestionamientos que nos lance la herramienta. ¿Va? Vamos a dar unos minutitos. Por aquí hay un teclado. ¿Dónde estás? Okay. Ahí en el chat me van poniendo cuántos sacaron bien, cuántos sacaron mal. 10 de 10, muy bien, maestra Fabiola. Excelente. Sí estudió. A ver, ¿quién supera a la maestra Fabiola? A ver, a ver, a ver. Nada más la maestra Fabiola ha terminado. Voy a esperar 2 minutitos más. Vamos a ver. Maestro. 9 de 10, muy bien. Muy bien, maestro Juan Carlos, 10 de 10. Maestra Claudia, 8 de 10. Muy bien, excelente. Bueno, eso solamente es una pequeña introducción, ¿no? 10 de 10, maestro Magdiel, muy bien. Maestra Nereida, 10 de 10, ok, perfecto. Muy bien, maestra Mayra, 9 de 10, ok. Bueno, entonces, todo esto, ¿verdad? Que vimos en esta parte de preguntitas, ¿verdad? Maestra Cela, 10 de 10, muy bien. Nos van a ayudar a entender hacia dónde vamos en esta parte del aprendizaje basado en casos. ¿Qué es un caso? Yo siempre me acuerdo cuando hablaba de casos, siempre ponía referencia a Scooby-Doo, esa caricatura, ¿verdad?, de Misterios a la Orden, que se trataba de resolver precisamente casos donde había una problemática, había que encontrar una solución, había una narrativa, había personajes, había un problema y después se hacían hipótesis, ¿sí? Entonces yo siempre vinculo mucho lo que es el aprendizaje basado en casos con Scooby-Doo. Un caso es una descripción de un hecho, ¿sí?, que está pasando y que se nos presenta una situación real y compleja, ¿verdad? Siempre contextualizada a un tema en específico. Un buen caso, obviamente, está muy vinculado a la parte de la discusión, a la parte de hechos problemáticos, ¿sí? Y todo esto está relacionado con situaciones de la vida real. Por eso, al hacer énfasis en la parte de las situaciones de la vida real, estamos haciendo énfasis a la parte de las competencias, ¿sí? A la parte de las competencias que el egresado, al momento de entrar al sector laboral, va a tener. Entonces, los casos en esta parte de la universidad o en el ámbito de preparatoria, si es que tenemos maestros invitados de prepa,
ayudan al alumno a contextualizar un problema que regularmente tiene o va a tener, ¿verdad?, en la vida profesional y resolverlo aquí. Hay una palabrita, ¿no?, de la preparatoria, de que te va preparando para la vida real, y la universidad, pues vas adquiriendo las habilidades, las destrezas, las competencias, los valores también de cómo poder afrontar esas situaciones que se te van a ir presentando. Entonces, el propósito de un caso es más que nada desarrollar una actitud, desarrollar un pensamiento crítico y siempre irlo mediando por la parte del docente de cómo los alumnos van interactuando para resolver la problemática. Vamos a toparnos con diferentes tipos de casos. Vamos a toparnos de casos que pueden ser de manera grupal, de casos, ¿verdad?, que puedan hacer de manera también individual, ¿sí? Vamos a toparnos con casos que pueden ser complejos, vamos a toparnos con casos que pueden ser muy sencillitos. Pero a mí me gusta siempre empezar de lo particular a lo general. ¿Por qué? Por la parte cultural, ¿sí? Ya sabemos y hemos estado hablando en este mes de la metodología activa, sobre que la parte cultural del alumno no está muy desarrollada para trabajar ese tipo de metodologías. Entonces, poquito a poquito, debemos de ir introduciendo al alumno a trabajar en equipo, al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo. ¿Por qué? Porque son elementos importantes que ahorita con la inteligencia artificial, pues son elementos que debemos de explorar. Son ahora herramientas que hay que catapultar. Sabemos que con la inteligencia artificial obtenemos información, pero ahora bien, esa información, ¿cómo desarrollamos el valor, ¿verdad?, académico o el valor de aprendizaje? Y cómo solamente esa información lo transformamos en conocimiento, y cómo ese conocimiento lo transportamos en aprendizaje, y cómo ese aprendizaje el alumno lo trata de vincular con la vida real. Se dan cuenta, es una ruta que antes probablemente solamente quedaba en conocimiento, tan, lo plasma en el examen y tan, y se acabó. Pero ahorita, con el modelo educativo Anáhuac, con la parte de las competencias Anáhuac, pues nos estamos dando cuenta que hay algo más allá que el conocimiento, hay algo más allá que la información. El liderazgo, la parte ética, la parte de una resolución de problemas, la parte del sentido crítico, analítico, pues son elementos clave de este tipo de metodologías. Vamos a entrar en algo, obviamente, en algo de los fundamentos del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, y me gusta empezar con esta frasecita. El aprendizaje más efectivo es cuando se trata un proceso activo en lugar de uno pasivo. Y vaya, las metodologías activas están muy vinculadas para el hacer, ¿sí? El aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender desarrollando. Nos vamos a dar cuenta que también el docente aquí juega un papel fundamental, pero no un papel de persona que da conocimiento o da información, sino que una persona que va guiando un proceso, ¿sí? Si nosotros entendemos y nos casamos con la palabra guiar el proceso, primeramente vamos a descansar nuestra garganta. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de estar hablando como taravilla 90 minutos, entonces vamos a lograr tener actividades más estructuradas donde podamos tener al alumno participando activamente o desarrollando diferentes problemáticas que le ayuda a resolver o solucionar por ahí algún caso en específico. Y era algo que está muy vinculado con el aprendizaje activo, el aprendizaje vivo, ¿sí? Que va marcado en todo lo que ahorita se está llamando experiencias de aprendizaje.
que también es otra palabra con la que nos debemos de casar. Siento que la clase como tal debe de cambiar a ser una experiencia de aprendizaje, así como el meme que les había comentado que Starbucks no vende café, vende experiencias. Entonces ahorita la educación debe de dejar de vender información, sino que debe de brindar ahora experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una generación Z que vive en el metaverso, ¿sí? Vive en las redes sociales, vive inmerso en tecnología. Entonces nosotros, ¿cómo le hacemos para sacar a ese estudiante de ahí? Pues primeramente teniendo un buen producto, ¿sí? Y al hablar de tener un buen producto es hablar de tener una buena clase, una buena estructura y que sea atractiva y llamativa para los estudiantes, que los enganche. La metodología de análisis de casos, ¿sí? Contempla en presentar básicamente una narrativa, ¿sí? Una narrativa de una situación. Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar caso, que representa un problema real, un problema simulado, que el alumno, pues prácticamente, y en pocas palabras, tenga que analizar y resolver, ¿sí? Hay 4 elementos esenciales que debemos de tomar en cuenta a la hora de poder desarrollar un análisis de caso. Primeramente, debe de estar contextualizado, ¿sí? Y para que un caso esté contextualizado, primeramente debemos de conocer a nuestros estudiantes. Te pongo un ejemplo. En mi caso, pues yo soy pedagogo, pero sabemos que dentro de la pedagogía hay diferentes áreas. Está el área de la psicopedagogía, está el área de la tecnología, está el área de la metodología, está un área de planeación, hay un área de recursos humanos, hay diferentes áreas dentro del área de la pedagogía donde pues, alguien, ¿verdad? Como yo se puede especializar. En mi caso, pues a mí me gusta mucho la parte de la planeación, de la didáctica y la tecnología. Entonces, pues yo me fui por ese rubro o ese ámbito o esa especialidad. Entonces, lo importante aquí a la hora de contextualizar un aprendizaje es que debemos de entender que en nuestra carrera o en la carrera que ustedes están impartiendo, psicología, administración, derecho y lo que caiga, ¿verdad? Es infinito esto. Vamos a encontrar diferentes áreas de encuadre, ¿sí? Diferentes áreas a lo mejor donde el alumno puede desarrollar interés. Entonces es importante a lo mejor que hacer un análisis de cuáles son las áreas de interés al alumno para la hora de desarrollar o crear un caso. Por ejemplo, en psicología imagínate que tienes 30 alumnos y a lo mejor quieres hacer un caso, ¿sí? Y a lo mejor tienes un 20% de los alumnos que les gustan los casos enfocados a la parte de los problemas del lenguaje. Y a lo mejor tienes otro tanto con gustos, a lo mejor en enfermedades o a lo mejor algún trastorno de aprendizaje. Y a lo mejor tienes otro tanto vinculado con algún problema de esto. Entonces ahí, ¿verdad? A la hora de desarrollar o crear un caso, te ayuda a tener diferentes tipos de ideas, diferentes tipos de encuadre donde tú puedes desarrollar y crear, ¿verdad? Esa idea o esa narrativa. Esa es una, ¿verdad? El aprendizaje contextualizado. Hay otro que lo podemos vincular más que nada en la resolución de problemas, ¿sí? Acuérdense, siempre que nosotros presentamos un problema al alumno, buscamos que el alumno lo solucione mediante un análisis reflexivo, un análisis crítico, ¿verdad? Obviamente también basándose en la parte de la toma de decisiones y en la parte de la colaboración y la discusión. Ahora, ah, la toma de decisiones es bien importante. Por ahí una vez les pregunté a los alumnos que cuántas decisiones toman en su día a día como estudiantes
Y algunos me decían, no, profe, pues yo tomo 3 decisiones, 5 decisiones, 10 decisiones. Y yo, caray, tan poquitas decisiones tomas al día. Si ustedes buscan en internet o exploran un poquito y le preguntan en ChatGPT cuántas decisiones toma un ser humano al día, se van a topar que son miles, ¿sí? Desde que te levantas de la cama y saber con qué pie vas a pisar, qué ropa te vas a poner, si vas a abrir el refri o vas a ver tu red social primero, ¿sí? Si te pones blusa rosa o si te pones camisa amarilla, y desde todo eso ya son tomas de decisiones. Entonces le digo, oye, siempre estamos tomando decisiones, ¿sí? Y las decisiones, vaya, van a representar a la hora que trabajes un elemento clave entre si tienes trabajo o no, porque muchas veces hay trabajos que hay decisiones tan importantes que se tienen que estudiar como que muy precisamente para vida de poder resolver algo o a lo mejor no resuelves nada y te metes en un problema más grande. Entonces, la toma de decisión en el ser humano, siempre eso lo hago recalcar a mis alumnos, más porque son de mercadotecnia. Son elementos clave y son competencias que cualquier licenciado ingeniero debe de desarrollar. Otra de los elementos principales es la colaboración y la discusión, ¿sí? Y les digo a mis alumnos, chicos, ¿a quién de aquí le gusta colaborar? No, pues muy poquitos ahorita. Con la parte de la pandemia, creo que el aprendizaje colaborativo en lo presencial como que tuvo un declive, ¿sí? Ya la mayoría de las personas ya entablan una conversación por medio del chat, pero se nos olvida que somos humanos y somos personas sociales y que también hay un humano con el que puedes platicar. Contextualizando un poquito esto, si ustedes buscan en internet y es una problemática que sería importante que lo tuviéramos en cuenta como docentes, es que están utilizando la inteligencia artificial ya no para buscar información, sino para tener ese vínculo social, ese vínculo afectivo, ¿sí? Ya hay personas que usan ChatGPT como mejor amigo o mejor amigo, como novio o novia, crean o no es un problema. ¿Por qué? Porque le están agarrando un sentido humano, un sentido emocional a la IA, ¿sí? Y la IA es complaciente. Si se dan cuenta y si ustedes han interactuado mucho con inteligencia artificial, nunca les va a decir que no a nada. Siempre les va a tratar de dar la razón, ¿sí? Y eso le gusta mucho al estudiante, le gusta mucho al alumno. ¿Por qué? Porque, pues vaya, mira, es como si siempre has querido tener una novia que te dijera sí a todo, pero pues topas pared, ¿verdad? Y pues no, las cosas no son así. Entonces te encuentras a una IA que te dice sí a todo, ¿no? Pues genial. Entonces, ahorita esos problemitas, ¿verdad? A la hora de tener una inteligencia artificial dentro de nuestro teléfono, debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que siempre va a buscar en sí, siempre va a buscar complacernos en eso. Entonces, debemos de rescatar, ¿verdad? Al alumno en decir, ¿sabes qué? Tienes que tener un sentido crítico para tomar una decisión y decir si esta información que me está dando la IA es correcta o no simplemente me está dando la razón para vida de que continúe chateando con ella. Son cositas que hay que analizar y son cositas, ¿verdad? Que los invito a reflexionar. Bien, este tipo de aprendizaje basado en casos, ¿verdad? Es una metodología que nace por ahí del siglo XX con la Universidad de Harvard, principalmente en escuela de Derecho, ¿sí? Y se hizo muy popular por su efectividad en cuanto a desarrollar conocimientos, capacidades, ¿sí? Ayuda a, a crear análisis de diagnóstico y de reflexión. ¿Por qué? Porque no se necesita un conocimiento previo o no se necesita un conocimiento tan grandote para poder resolver una problemática,
¿sí? Y menos si lo contextualizamos a algo que el estudiante ya vivió y cómo ese aprendizaje que ya vivió o ya desarrolló o ya adquirió dentro de su estancia como estudiante, cómo lo puede vincular a lo mejor en una problemática real. Por ejemplo, no necesitamos ser expertos para resolver un caso a lo mejor de una problemática acerca del agua en la zona de Tampico. O a lo mejor no necesitamos ser expertos en inteligencia artificial para resolver un caso de la implicación de la inteligencia artificial en el contexto educativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya es un conocimiento que ya tenemos, es un conocimiento que ya existe. Entonces, el análisis de casos no hay como que se pueda ocupar en tal momento de clase. Lo podemos usar desde un momento de diagnóstico para conocer el panorama de aprendizaje de un estudiante, o también lo podemos desarrollar en un proceso de evaluación formativa durante el desarrollo, ¿verdad?, de una unidad o de una clase, o también puede ser un instrumento de evaluación sumativa. A la hora, en vez de desarrollar o crear un examen, también se puede evaluar a través de un caso. Entonces, si nos damos cuenta, el análisis basado en casos se puede utilizar en los tres momentos de evaluación: en el diagnóstico, en la parte formativa y también en la parte sumativa. Ahora bien, una de las competencias eje, ¿verdad?, es desarrollar la escucha activa entre los compañeros y los profesores. Regularmente, los casos se recomiendan siempre desarrollarlos en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se abre más la parte del diálogo y la parte de la reflexión. No es lo mismo estar tú desarrollando un caso, ¿verdad?, con lo que tú sabes, a lo mejor también teniendo al lado un compañero con otra opinión y al frente algún compañero con otro punto de vista. Entonces, eso ayuda a discernir el aprendizaje y a tener juicios críticos a través de la discusión. Y esto, ¿verdad?, pues nos lleva a los debates, nos lleva al intercambio de ideas y nos lleva a qué? A que pues no hay una única respuesta, sino que estamos rodeados de un mundo, ¿verdad?, de personas, de humanos, de mentes totalmente diferentes, donde cada quien pues tiene diferente punto de vista y siempre es bueno pues saber escuchar. Ahora, Ah, hay algo, ¿verdad?, en los casos, ese salseo de la parte de los dilemas éticos, donde nos metemos con la parte de los valores, ¿sí? De que si está bien esto, de que si no, ¿verdad? De que cómo le podemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar. Y cada quien tiene su diferente perspectiva, que a veces los debates se entornan bien interesantes porque al final, pues vaya, se tiene que tomar una decisión para vida de resolver ese caso. Y, y les digo y les comento, la parte de la guía del docente es esencial y crucial. ¿Por qué? Porque vuelvo a retomar, la parte cultural del alumno como que no está muy bien desarrollada, y a veces dicen, no, pues tenemos este caso y son 10 preguntas, ¿no?, del caso. Tú haces dos, tú haces dos, tú haces dos, tú haces dos y ya, ¿no? Quedan las 10. Pero si nos damos cuenta, eso no fue resolver un caso, ¿sí? Eso solamente fue dividir un trabajo y que cada quien respondiera 2 preguntas de un texto. Y se acabó. Pero no hubo un diálogo, no hubo una reflexión, no hubo un análisis, no hubo nada, ¿sí? Entonces, este tipo de metodología, como te había comentado hace un momento, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, la toma de decisión y cómo poder
solucionar un problema. Hay diferentes temas, ¿sí?, que podemos utilizar a la hora de desarrollar un caso. Pueden tratarse, por ejemplo, de casos vinculados a personas, a colectivos, a organizaciones o prácticamente a entidades de cualquier tipo y también a la parte de la política. Por ejemplo, yo estoy dando la materia de estrategias digitales 1 a chicos de Merca. Entonces puedo tomar ahorita que está de moda la parte de los impuestos, de Temu, ¿sí? Los impuestos que existen ahorita en las plataformas en línea, y puedo crear un análisis de caso en donde se involucre el factor económico sociopolítico de cómo puede afectar a la hora de desarrollar una campaña de marketing el impuesto que tiene actualmente traer productos de otro origen, sabiendo que tú a lo mejor quieres poner una empresa local que se encargue a la venta, ¿verdad?, de productos, ¿sí?, donde tú a lo mejor lo compras en Asia y los tercerizas y los vuelves a vender acá. ¿Cómo te impacta el impuesto? ¿Cómo te impacta la parte del desarrollo de la mercadotecnia? Pues para que salgas tablas y la inversión, ¿verdad?, pues vaya, sea atractiva y el retorno también de tu dinero, de tu flujo de trabajo, pues a lo mejor sea interesante. Entonces son elementos esenciales, ¿verdad?, a la hora de desarrollar ese tipo de casos, cómo podemos agarrar de una vasta variedad de temas, ¿sí? Ahora, aquí hay una tablita donde te muestro algunas características de un aprendizaje basado en casos según nuestros objetivos. Voy a dejar de proyectar por aquí para poder presentar bien por acá. Aquí. Y voy a hacer esto así, así mero. Ok, va. Fíjense bien, les había comentado, hay ciertas características, ¿sí?, de un caso basado en objetivos. Primeramente, debemos de entender que para aplicar los objetivos debemos usar nuestra taxonomía de Bloom. Y regularmente todos los análisis de casos se basa en niveles taxonómicos altos. Analizar, desarrollar, evaluar, crear, analizar, reflexionar, todos esos son, ¿verdad?, niveles taxonómicos superiores. Entonces tenemos diferentes objetivos didácticos, como conocimiento, aplicación, integración, obviamente la parte de la división humana, el cuidado y el aprender a aprender. Y podemos encontrar diferentes focos de enseñanza. Podemos hacer casos enfocados a lo mejor en alguna teoría, podemos realizar casos a lo mejor para desarrollar ciertas habilidades o analizar ciertas prácticas, ¿sí?, o que esté vinculado con la parte del pensamiento creativo. Otra de las características que tomamos poner en cuenta al realizar casos es la conexión entre ideas y los ámbitos de la vida, comprensión en sí mismo y de los otros, todo esto vinculado a la parte de humanidades, cómo podemos involucrar al participante a la hora de desarrollar un caso y también todo lo que tenga que ver con el aprendizaje continuo. Ahora bien, les comentaba, los casos siempre podemos vincularlo a cualquier materia y a cualquier actividad, ¿sí? Donde podemos necesitar a lo mejor algún contexto de una organización, de alguna persona, algún dato científico, algún problema social, algún problema que está afectando a lo mejor a una cultura. Si se dan cuenta, y vuelvo a repetir, elegir un tema y una temática de un caso es muy sencillo si conocemos, ojo, nuestro contexto, nuestra materia y obviamente, ¿verdad?, si conocemos el objetivo
de la actividad que queremos desarrollar, en este caso, el caso. Ahora, algo relevante a la hora de desarrollar nuestros casos. Debemos siempre vincular el conocimiento aprendido y las habilidades y actitudes que va a desarrollar el alumno a la hora de resolver el caso. Porque una vez me pasó que un maestro nos puso un caso en maestría medio extraño, porque nos puso un caso de unos temas que ni siquiera habíamos visto. Entonces nos quedamos así como de que, ok, ¿cómo rayos resuelvo esto si no tengo el conocimiento para resolverlo? Entonces, el problema es que era una evaluación, ¿sí? Y valía unos 60 puntos de la ponderación de la calificación. Y entonces, pues uno tenía que investigar, o sea, la justificación del docente era que quería fomentar el autodidactismo. Pero oye, o sea, sí está bien que fomentes el autodidactismo, que fomentes la investigación, pero de perdido dame un contexto de lo que se trata el caso, de los temas, fundamentos a lo mejor ahí del tema, para vida de saber cómo poder resolver esa cosa. Y deja tú, era un caso de 10 hojitas y eran como unas 5 preguntitas. De hecho, eran 5 preguntitas, pero eran 5 preguntas de esas de quiébrate el coco y piénsale bien cómo lo vas a tener que resolver, ¿sí? Y haz de cuenta que uno, ¿verdad? Le dio una semana para hacerlo y uno estaba ahí pues tratando de contestar el caso. No había inteligencia artificial, así que aviéntate el coco todo, ¿verdad? Redactarlo, mandarlo. Y el maestro te decía, no, el caso no va por ahí, vuelvo a intentarlo. Y yo de perdido dime, o sea, alguna ayudadita, pero no te podía ayudar porque era tu evaluación, era como tu examen. Bueno, entonces pues ya mira, para no hacerte el cuento tan largo, nos dimos cuenta que el ensayo y sus respuestas ya estaban en internet, porque hubo algún inteligente dentro del grupo que copió una parte del texto del ensayo y ya sabes, ¿no? Lo pegó en Google y ves que hay algunas plataformas donde tú puedes subir tareas y entonces, pues, voilà, el ensayo, listo y contestado. Entonces ya a partir de ahí, pues ya subimos más o menos el contexto de cómo poder resolver esa cosa. Bueno, el chiste que no, lo hicimos lo más próximo posible y sacamos 8. X, ¿no? Pero fíjate, o sea, son cosas que, y era un maestro con doctorado, entonces, a lo mejor el maestro, pues así es su forma de explicar, a lo mejor así es su forma de dirigir el caso, pero pues eso no es la manera correcta, ¿sí? Siempre cuando nosotros queremos desarrollar alguna actividad con nuestros estudiantes, pues no hay que pensar como que hay esos cuates que investiguen por sí mismos, que busquen por sí mismos, que empiezan ahí a buscarle en el internet, a explorar, a ser autodidactas, porque esas son las competencias. O sea, sí, bro, sí, o sea, está bien, ¿verdad? Ese tipo de competencias, pero también está bien que el docente de perdido de los fundamentos, ¿verdad? Del aprendizaje o los fundamentos del contenido, para más o menos por ahí el alumno no esté tan perdido en el desarrollo del aprendizaje. Hubo por ahí un maestro la sesión pasada en un curso de las metodologías activas, donde decía, siempre es recomendable que si vamos a aplicar metodologías activas, sea en actividades y en aprendizajes que no involucre tanto conocimiento o que no involucre tanta información contextualizada, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que los temas difíciles no lo hagamos metodología activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas difíciles obviamente son más complicados para que el alumno entienda
entonces ahí necesita la dirección del docente para vida de poder contextualizar esa información y que lo pueda entender, ¿sí? Imagínate tú, ah, te avientas una clase de arquitectura básica de 90 minutos, ¿sí? Sobre, a lo mejor, introducción a la arquitectura y aplicas una metodología activa, ¿sí? Y después, no, perdón, vamos a hacerlo mejor. Te avientas 90 minutos de una clase explicando introducción a la arquitectura, ¿sí? Pasa el tiempo y después te avientas una metodología activa, ¿sí? Donde no le enseñas ningún contexto al estudiante y te avientas. A ver, tengo un diseño arquitectónico de un departamento en la Avenida Las Torres que tiene una tensión superficial de la tierra de no sé tanto y que tenga un producto variable de no sé cuánto. Necesito, ¿qué tipo de material necesito para poder construir en un tipo de sedimento de no sé qué, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? O sea, te avientas los temas difíciles para metodologías activas y te avientas la información facilita para hablar 90 minutos. Y eso no es correcto, ¿sí? Siempre debemos de tener como que un balance entre la dirección del docente, entre los temas que realmente requiere un peso, que el docente se encargue de eso, y toda esta parte de metodología activa, que el docente también lo vaya mediando para que no se vuelva tan caótico el asunto. Por eso, los alumnos pues regularmente como que batallan a la hora de desarrollar proyectos. Porque el maestro piensa, el alumno va a investigar, el alumno va a desarrollar. Pues sí, sí va a desarrollar, pero es algo cultural que debemos de ir poquito a poquito, irlo manejando e irlo, practicando. No podemos desarrollar metodologías activas tan innovadoras o tan extensas, ¿verdad? Si no empezamos primero con la práctica. Poco a poquito vamos a irlo, lo vamos a ir resolviendo. Y yo sé que hay maestros, ¿verdad?, que ya utilizan metodologías activas. Yo sé que hay alumnos que ya utilizan metodologías activas, ¿sí? Pero a lo mejor queremos ahorita enfatizarlo un poquito más, entonces siempre es importante, ¿no? Como te digo, ir por proyectos pequeñitos, ir por elementos enfocados a ciertas situaciones, a cierta ruta, y ya después de ahí lo vamos complicando, lo vamos diversificando para, hacerlo más enriquecedor. Hay diferentes tipos de características dentro del análisis de casos. Primeramente, la resolución de problemas, ¿sí? Hay que saber que el alumno tenga que resolver un problema y proponer soluciones. Y es algo que pasa. Ahorita con ChatGPT, los alumnos ya ahorita concluyen todo. Y antes ni concluían ni nada. ¿Sí? Ahorita ya los alumnos, tú le encargas una tarea y te pone, y en conclusión, ¿sí? Y yo, oye, si nunca me has hecho una conclusión, ¿por qué ahorita ya me concluyes esto? Pues regularmente es porque utilizan ChatGPT. Porque si se dan cuenta a la hora de que ChatGPT te da una respuesta, siempre te dice, y en conclusión, ¿sí? Entonces, al momento de decir una conclusión o que el alumno concluye algo, uno ya entiende que se llevó por una fase de análisis, de evaluación y de una solución. Pero tú crees que el alumno que te das cuenta, ¿verdad?, que ese ensayo no es suyo, ¿realmente concluyó? Pues no. Entonces ahí como que te dices, a ver, ¿qué onda? Entonces, ahorita tenemos la parte de la inteligencia artificial bien arraigada y yo les digo, y era algo que comento siempre a la hora de dar cursos, ¿sí? La información siempre lo va a tener el alumno en ChatGPT. Toda la información del mundo lo tiene ChatGPT.
tú docente, no te preocupes por dar más información, más información y más información. No te gastes la garganta dando información, ¿sí? Mejor gástate la garganta explicando y dando una experiencia o desarrollando una actividad que incluya la colaboración, que incluya la toma de decisiones y que incluya lo que te comento, el aprendizaje contextualizado. Algo que lleva al alumno a una situación auténtica, a una situación real. Si voy a poner un análisis de caso de una problemática de arquitectura, pues órale, va, activa la función de ChatGPT, activa la función estudia conmigo y estudia con ChatGPT, ¿sí? Sobre arquitectura, sobre elementos de la arquitectura, sobre bases de la arquitectura, todo aprende con ChatGPT. Pregúntale porque ahí está, ¿sí? Analiza todos esos casos, recoge información, ten tu cuaderno de notas, desarrolla una bitácora, prepárate a lo mejor unas notas de corner que por ahí después se los voy a mandar, ¿verdad? Estructura toda la información que tú quieras. Pero ya aquí en la escuela vamos a venir a actuar, a resolver una problemática, ¿sí? Y es algo que se le llama la escuela invertida, el flipped classroom, ¿verdad? Que por ahí también sería interesante hacer un curso de cómo desarrollar la escuela invertida dentro de nuestra situación escolar. Y todo esto, ¿por qué? Porque buscamos información de la casa, pero acá en la escuela venimos a desarrollar problemas, venimos a colaborar, a trabajar y a tomar decisiones. Y eso es lo relevante y esa es la tendencia de la educación moderna, esa es la tendencia de la educación actual. Vamos a darnos 5 minutitos de break para ir a tomar agua o si tenemos que rellenar ahí el cafecillo o algo y regresamos para continuar hablando de este tema. ¿Va? Ok, vamos a poner un temporizador y ahorita regresamos con la clase invertida.
¿Estamos listos? A ver por ahí su manita arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Maestro Héctor, ahí andamos. Maestra Claudia. Jocelyn, Mara. Muy bien. Entonces, estábamos viendo la parte de las características de la metodología de análisis de casos. Y si se dan cuenta, son cosas que se van repitiendo dentro de metodología activa y metodología activa. Solamente cambia el producto o la estrategia que se tiene que ocupar y que se va a desarrollar. Ahorita vamos a entrar con una herramienta. Primero vamos a entrar a ver el rol del docente y el rol del alumno en el aprendizaje basado en casos y vamos a entrar calentando motores, haciendo un caso, utilizando la narrativa, utilizando el storytelling y vamos a utilizar la herramienta por ahí de Storybook de Gemini Canvas, una herramienta que salió por ahí nueva el mes pasado, donde por medio de la inteligencia artificial podemos desarrollar un caso muy pequeñito de introducción, ¿sí? Y lo vamos a poder hacer como un libro, un cuento digital para nuestros alumnos, ¿ok? Vamos a entrar primero a ensayos introductorios. Ahorita, ya en la siguiente fase, en la parte 2, vamos a hacer casos un poquito más específicos y por ahí te voy a dar algunos prompts y te voy a enseñar alguna herramienta que tú puedes usar para crear casos más complejos, ¿no? Que requieran más estudio o más, vaya, más pensamiento. Ok, te había comentado de la escuela invertida, ¿sí? Que te había comentado ahorita que ya toda esa parte de información, de recordar, comprender todo lo que tenga que ver con adquirir información, siempre recomendado hacerlo en la casa, ¿sí? Los estudiantes trabajan con la tecnología, trabajan con información a su propio ritmo, utilizan tecnología, información que el docente les proporciona o que el docente les dice de dónde pueden por ahí buscar y adquirir esa base. Ya en la escuela, fíjense cómo el papel se invierte. Fíjate cómo en la casa utilizan los niveles taxonómicos inferiores, recordar, comprender, y ya en escuela utilizan los valores taxonómicos superiores, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Por qué? Porque ya se desarrolla la experiencia de aprendizaje. Y si te das cuenta, antes, ¿sí? El analizar, aplicar y evaluar era en la casa. Por eso se encargaba la tarea, ¿sí? En la tarea era hacer esto, hacer aquello. En la casa mantenías al estudiante ocupado, ¿sí? Ahora ya no es así. El estudiante ocupado, el estudiante accionable, tiene que estar dentro del salón de clase y el estudiante investigador, el estudiante que recaba información, tiene que ahora estar en casa. Se invierte el papel, ¿sí? Por eso ahorita ya es muy raro que un docente encargue tarea, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo regularmente no encargo tareas, yo encargo muy poquitas tareas y las tareas que yo encargo son más de buscar conceptos, buscar fundamentos, a todo lo que tenga que ver con que tú puedas entrar en internet y buscar algo, esas son mis tareas, ¿sí? Y ya todas las actividades son en clase. Y así te evitas mucho, te evitas que muchas personas no te entreguen tareas. ¿Por qué? Porque las hacen en el salón de clases y tú, pues obviamente estás viendo, ¿sí?
Imagínate, y es complicado porque en mi caso me toca en un salón de computación y ves que las pantallotas ahorita pues cubren todo el rostro del alumno y no sabes qué está haciendo. Entonces yo tengo que estar caminando por todo el aula y ver por computadora a ver si está trabajando o no, ¿sí? Y órale, ponte a trabajar, y ponte a trabajar, y ponte a trabajar. Y ya te vi que estás haciendo. Cierra eso que ya te vi que estás en Shane. O sea, y andan comprando cosas y yo no te tengo haciendo eso. ¿Sí? Ponte a trabajar, cierra la pestaña, abre el Canva, abre el Miro, abre esto y ponte a hacer lo que te pedí. Ahí yo ya estoy viendo, ¿sí? Y a lo mejor es tratar como niños chiquitos, ¿verdad? Porque lo estás observando, pero vaya, le estás fomentando el hábito del trabajo, ¿sí? Que es algo que a lo mejor en la casa lo pierdes. Y uno dice, ¿yo por qué le tengo que estar diciendo al alumno que trabaje si ya sabe lo que tiene que hacer? Yo tenía 28 años y mi mamá todavía me decía lo que tenía que hacer. Así que estos jóvenes que tienen como 21 años, 20, algo así, pues con mayor razón, ¿no? Debemos de tenerlos así. Son como dice la mamá de los pollitos, así que siempre los tenemos que andar vigilando, siempre lo tenemos que andar ahí, estando detrás de uno para que puedan cumplir el objetivo. Porque así como todo, sabemos que en el trabajo también tenemos empleados así. Hay que estar detrás, el jefe tiene que estar atrás de uno para que vida de cumpla el objetivo. Entonces, así es y así es la vida, ¿sí? Hay que seguir el proceso y eso es una forma de moldear el estudiante y moldear, ¿verdad? Lo que es un aprendizaje. El aprendizaje no solamente es conocimiento de qué es esto y qué es el otro, el aprendizaje también es desarrollar habilidad, desarrollar cultura, ¿verdad? Del cumplimiento de la competencia, de la entrega del tiempo, de todo eso. Son competencias que también se deben de desarrollar, se deben de cumplir dentro de la escuela, porque estamos en un laboratorio de aprendizaje donde aquí el alumno todavía se puede equivocar, ¿sí? Y aquí el alumno todavía puede aprender del error para que ya cuando esté en la casa, perdón, ya cuando esté trabajando, pues no le pase, ¿verdad? Lo que le pudo haber pasado si no se le hubiese corregido. Bien, hay características para hacer un caso bueno, ¿sí? Obviamente, y te recuerdo, la vinculación con nuestro currículum. ¿Y a qué se refiere con la vinculación del currículum? La vinculación con nuestra carta descriptiva, que sea coherente con el objetivo y competencia, ¿sí? Obviamente, plantear asuntos que sean reales y relevantes. ¿De qué me sirve a lo mejor a mí como maestro de mercadotecnia hacer un caso sobre el periódico y hacer un caso sobre la radio? Pues de nada, ¿verdad? Porque eso ya ni existe. Bueno, sí existe, pero a lo mejor ahorita el joven va a estar un poquito desentonado, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que estaba explicando algo de las redes sociales, yo les comenté y erróneamente lo hice, ¿sí? Y erróneamente porque más o menos ya tantearon cuántos años tengo, que le dije, a ver chicos, ¿quién tiene Metroflog? El que tiene el Metroblog. Y todos se quedaron así de, profe, ¿qué es eso? Y yo, ay, no, pues no, ¿verdad? Ustedes no tuvieron eso, no son de los 90. Antes es que se hacía el MySpace, este rollo, que eran las redes sociales de moda, el zumbido del Messenger y todo eso, pues no les tocó, ¿verdad? Entonces ya me tuve que modernizar, ¿sí? Y hablar desde el TikTok, hablar desde el Instagram, hablar desde los Reels, para, vaya, entrar con la chaviza, ¿sí? Entonces, siempre es importante al momento de dar información que sea contextualizada, algo relevante, algo de tendencia, algo que ellos entiendan, ¿verdad? Que estemos en el mismo lenguaje de la comunicación, entender a la chaviza en propias palabras. Ahora, obviamente, hay que permitir que la identificación sea empática con la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el tema tiene que tener empatía con lo que queremos expresar y con lo que queremos desarrollar. La narrativa, el arte de contar historias es esencial en la humanidad.
siempre estamos contando historias, ¿sí? Por ahí muy seguramente tuvimos a un abuelito, un bisabuelito, siempre que les encantaba contar la historia. La repetía un montón de veces y iba a contar su historia otra vez, pero siempre la contaba con un gusto y siempre te atrapaba y terminabas enganchado escuchando, ¿sí? La narrativa, la parte de la historia, siempre es importante porque te atrapa y te llama. Ahora bien, hay que permitir también que tenga un sustento, un marco teórico, algún fundamento, ¿sí? Si vamos a hablar a lo mejor y vamos a hacer una historia de la guerra de la independencia, pues bueno, debe de tener el marco histórico. Si vamos a hablar a lo mejor de la arquitectura, pues también vamos a tener que hablar de fundamentos. Si vamos a hablar a lo mejor de algún problema psicológico, pues vamos a ver también los principales investigadores o precursores. O sea, todo tiene que tener una vinculación de la teoría para que el alumno contextualice esa parte teórica, esa parte de fundamentos, de dónde proviene esa información con el plano real, ¿sí? Por ejemplo, si estabas en mis cursos pasados, yo te hablaba de Montessori, te hablaba de Piaget, te hablaba de las teorías sociocultural, te hablaba del constructivismo, te hablaba del cognitivismo. ¿Por qué? Porque son elementos esenciales dentro de las metodologías activas, que es, oye, mira, está muy bonito aprender por proyectos, pero de aquí viene. Está muy bonito el aprendizaje colaborativo, pero el aprendizaje constructivo fue uno de los ejes esenciales para que eso pueda funcionar. Entonces, la metodología, el marco teórico, histórico, son ejes también a la hora de poder desarrollar un caso, porque nos ayudan a sustentarlo, ¿sí? Obvio, y era lo que te comentaba con mi maestro, que era bien canijo, que me dio un caso de un tema que ni siquiera habíamos visto. El reto debe de ser accesible de acuerdo al nivel del aprendiz. Y es una de las metodologías del estudiante al centro. Tomar en cuenta al alumno en cuanto a sus características de aprendizaje para de ahí poder desarrollar el caso. No desarrollar casos complejos que el alumno a lo mejor no ha visto el tema. Tienen que ser casos contextualizados a lo que ya vio, a lo que entiende, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se sienta perdido. Muchas veces, y me sucedía, ¿verdad? En la licenciatura, a lo mejor los maestros daban temas nada más para darle a la torre al alumno, porque hay maestros así. Hay maestros que encargan tareas complicadas para darle la torre al alumno, para mandarlos a un extra, ¿sí? Hay escuelas donde por cada alumno le da un billete al maestro, porque si te lo llevas a extra, pues es hora pagada y por ahí, ¿no? Pues va ganando más dinero, ¿sí? Yo me acuerdo de una maestra en el Cebetis tenía una maestra de estadística que reprobó a 45 alumnos y éramos 50. Y ahí te encargo el maestro Alejandro, todo reprobado en recursamiento. Y la maestra bien cuajada, ¿verdad? Imagínate, todo eso también le pagaron. Le pagaron por sus horas y le pagaron por su examen. Y nos reprobó nada más por canija y el examen valía 70 puntos. ¿Para qué complicarle la vida al estudiante? Pues ya sabes, hay situaciones que así pasan, ¿sí? Siempre es importante el reto del aprendizaje basado en proyectos y cualquier metodología activa debe de ser un reto que sea accesible para el estudiante, ¿sí? Otra cosa de un buen caso es que genere controversia, ¿sí? Que sea polémico para que genere un análisis crítico y reflexivo entre del bando ético del sí, entre el otro bando del no, que si sí se genera, de que no se genera, de que yo opino esto, yo que opino el otro. ¿Por qué? Porque ayuda a intensificar la emoción, ¿sí? No es como que se vayan a andar peleando, no, sí, no, esto, no, ¿verdad? Porque para eso estás tú docente, para moderar, ¿sí?
pero sí siempre es importante intensificar la emoción. ¿Por qué? Porque es una historia. Y en una historia hay emociones, hay controversias, ¿sí? Hay elementos que están palpables para la reflexión, están palpables para el pensamiento crítico. Y era otra cosita, promueve el pensamiento de alto nivel. Reflexión, análisis, la parte crítica, todo lo que tenga que ver con pensamientos superiores, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, son elementos de alto nivel. Entonces, todas estas son características de un buen ensayo, ¿sí? Maestro Alejandro, ¿debe de tener todos? Sí, debería de tener todos, ¿verdad? A tal grado de que se debe de ver palpable a la hora de crear un ensayo. Y ya en la siguiente sesión, cuando les dé la estructura y les dé el prompt para crear ensayos, van a ver que cuando ustedes, la IA les genera el ensayo, van a ver que todos estos lineamientos que les estoy contando ahorita, van a ver que van a estar así, check, 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 check. ¿Por qué? Porque el prompt que les voy a mandar está estructurado para que cumpla con todos esos requerimientos de un ensayo. ¿Ok? Ahora bien, estos son para ensayos profundos, ¿sí? Para ensayos específicos, muy puntuales, que requieran el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Ahora, fíjate, aquí hay un perfil del alumno dentro del aprendizaje basado en casos, ¿sí? Es preciso, busca causas y consecuencias, ¿sale? Da soluciones a hechos concretos, analiza los detalles, busca soluciones, ¿sí? No aprende aprende a no precipitarse a los hechos, sino que siempre en sus conclusiones indaga, busca, dialoga. ¿Por qué? Porque trabaja mediante la colaboración, ¿sí? Va resolviendo el caso de manera sistémica, obviamente, con la ayuda del docente, ¿sí? El docente abre la discusión, puede crear preguntas, los alumnos tienen que relacionar o desarrollar el caso con algo vivencial, con algo que hayan visto en clase, tiene que divulgar la parte científica, la parte de los fundamentos, la parte de la teoría. El docente se preocupa porque todos participen, ¿sí? El docente va guiando para que los alumnos vayan descubriendo el caso y vayan descubriendo las posibles soluciones. Y obviamente también siempre se apoya de herramientas didácticas para controlar los tiempos. Una de herramienta didáctica para controlar el tiempo es el temporizador. Si se dan cuenta, ahorita cuando nos vamos al descanso, yo busco en el YouTube temporizador 5 minutos. Eso puede ser una buena marca para proyectarlo dentro de un salón de clases a la hora de poner un caso, a la hora de desarrollar cualquier actividad, hacerlo por tiempos, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar por tiempos, pero a veces estresa al alumno, ¿sí? Me pasó en mi primer semana de clases, yo llegué con actividades por tiempos y les ponía el temporizador en la pantalla y me decía, maestro, el temporizador me estresa. Y yo, ala, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué te hace o qué? Sí, es que lo veo y siento que lo tengo que hacer todo rápido. Y yo no, solamente es un recurso visual, ¿verdad? Para que veas el tiempo que te toma. Tómalo como un valor de referencia, que son 5 minutos, ¿sí? Pero tú haz lo que puedas y ve tratando, vamos avanzando en este tipo de entrenamiento con mis actividades, de que siempre va a haber un temporizador ahí para que tú vayas teniendo un control de tu tiempo. ¿Por qué? Porque a veces llegan a los trabajos y dicen, ay, voy a hacer algo y se ponen a trabajar. Y empiezan a trabajar. Y después les llega una notificación de la novia y se ponen a contestarle. Y ya estando en el Facebook, perdón, ya estando en el WhatsApp,
te vas al Facebook, y del Facebook te vas al Instagram, y del Instagram te vas a otra cosa, y tú empezaste a trabajar a las 11 y terminas de pagar el teléfono y ya se te fue las 12:30, ya se te fue una hora y media estando en tu teléfono, pero tú empezaste a trabajar a las 11 en algo. Ya se te fue. Entonces, pues vaya, la importancia de recalcar el tiempo es esencial a la hora de poder desarrollar cualquier actividad. Yo los invito a que lo hagan, si tienen, ¿verdad?, la oportunidad de encargar una actividad y de decir, tienen tanto tiempo para desarrollarla, poner un temporizador como referencia, pues vaya, puede ser muy útil porque también el alumno va viendo, ¿cuánto tiempo me queda? Y les ayuda también mucho a la hora de estructurar sus 90 minutos de clase, hacerlos un poquito más dinámicas, ya que ahorita, ¿no? Todo tiene que ser muy dinámico, muy de tiempo para poder ejecutar esto de la manera correcta. Bien, fíjate bien y ahorita vamos a entrar con la herramienta. Hay un esquema de pasos para desarrollar un caso. Primeramente, la narrativa, ¿sí? La creación de la narrativa, la construcción de preguntas, decidir cómo se va a participar al desarrollar un caso, cómo se va a desarrollar la discusión y obviamente cómo se va a evaluar. Esta es una ruta, hay muchas, como les digo, yo siento que esto es como cada instructor lo quiera dar, porque he visto, ¿verdad?, que hay personas que desarrollan hasta una hipótesis, ¿sí? He visto que hay personas que desarrollan hasta preguntas del problema a resolver, ¿sale? Creo que por aquí tengo otro ejemplo. No, no lo tengo. Mira, ese es otro ejemplo. Lo voy a mandar para acá. Mira, este es otro ejemplo, un checklist para la creación de un caso. La introducción del caso, la narrativa, las actividades, la generación de preguntas clave, los materiales educativos y los instrumentos, ¿sí? El problema a resolver. Fíjate, aquí cómo empieza con la problemática a resolver y después se genera la narrativa. Después se empiezan a generar las preguntas y al final empieza a desarrollarse los datos de documentos y soporte. Cada quien tiene, yo siento que cada quien tiene como que la forma de desarrollar una ruta. A mí en general me gusta esta. Obviamente siempre vamos a partir de una problemática, ¿sí?, para desarrollar una solución. Ahora bien, ahorita vamos a hacer un caso, pero de manera de diagnóstico. Um, un caso inicial, ¿va? Que no, a lo mejor no requiere tanto nivel de expertise de manera grupal, sino un caso que tú puedas usar en tus primeros minutos de clase o en tus inicios de clase para, uno, desarrollar una historia creativa que tenga un problema y desarrolle a lo mejor alguna solución en base a algunas problemáticas. Por ahí en unos meses, en el mes pasado, te había mandado un correíto de cómo lo podemos aplicar y ahorita, ¿verdad?, vamos a hacer un videíto de cómo poder desarrollarlo de la manera correcta. Fíjate bien. Hay un recurso en Gemini que se llama Storybook. Si vamos por aquí a Gemini, Storybook, aquí está. Te lo voy a compartir por aquí. Aquí está. Listo. Mira. A ver, ahí está. Mira, fíjate bien. Storybook. Y esto, fíjate cómo quedó muy bien a la niña al dedo para desarrollar casos. Como te digo, se basa en narrativas usando inteligencia artificial. Storybook es un servicio de Gemini que lanza Google para vida de que poder crear cuentos, ¿sí? La idea es que tú inmortalices tu vida, tus historias, tus vacaciones a través de un cuento.
vaya, eso es como que el producto a ocupar o al producto en que se hizo esto, ¿verdad? Pero si nosotros le podemos sacar un poquito de provecho a la parte creativa, podemos desarrollar casos, ¿sí? Narrativos, con imágenes, con audios y con preguntas y hacérselo más atractivo al alumno. Algunos maestros ya me han pedido asesoría para desarrollar estos libritos digitales para sus clases y ya los han aplicado y me han comentado que les están dando muy buenos resultados. Yo lo ocupo mucho, van como 4 libros que creo al momento de iniciar mis clases y yo te voy a enseñar mi proceso, ¿verdad? Para desarrollar esto y también lo puedes aplicar dentro de tu salón de clase. Así que bien, vamos a esto. Aquí vas a encontrar el PDF con las instrucciones. Y ahorita en esta sesión te voy a explicar paso a paso cómo desarrollar uno. Y vas a ver que es bien sencillito desarrollarlo. Ojo, para poder compartirlo necesitas... Ojo, para poder compartirlo necesitas lo que es tu cuenta personal. Te explico por qué. Nada más déjame ponerlo acá en el Canva para que lo puedas ver. Listo, y te explico. Mira. Google Gemini, ¿sí? En nuestra cuenta institucional, ojo, en nuestra cuenta institucional tiene algo, ¿verdad? Que lo protege. Tiene un candadito, fíjate bien. Este candadito que está por aquí en donde uno escribe, ¿sí? Aquí tenemos un candadito. Ese candadito significa que todo lo que escribamos en Gemini no entrena a la inteligencia artificial, porque estamos utilizando una cuenta institucional, entonces, vaya, tenemos un ingreso seguro al momento de interactuar con ella. Entonces, este candadito, al momento de tenerlo habilitado en nuestra cuenta institucional, nos limita mucho para compartir información, porque obviamente está protegido, entonces tiene un candadito donde no puedes compartir, no puedes hacer absolutamente nada. Con la cuenta personal, o sea, si tú tienes una cuenta personal de Gmail, vamos a ver que se nos activan todas las opciones aquí en la parte de arriba para poder compartir. Fíjate cómo podemos imprimir, podemos escuchar, ¿sí? Podemos escuchar, compartir, imprimir, hacerlo más grande. O sea, tenemos diferentes opciones de personalizar, cosa que en una cuenta institucional no se puede. Entonces, mi recomendación es que cuando quieran hacer cuentos, cuando quieran hacer actividades de Canvas en Gemini, siempre sea con una cuenta personal para que les dé siempre la opción de compartir y no tengan ningún problema. Ojo, si es que quieren compartir el recurso, pero si no lo quieren compartir y ustedes lo quieren proyectar dentro de su, por decirlo así, dentro de su salón de clase de manera privada y solamente ustedes lo tengan, pueden usar la cuenta institucional sin ningún problema. Pero como a mí me gusta siempre compartir lo que hago con los alumnos, siempre trato de hacerlo de mi cuenta personal, ¿sí? Y la única diferencia es que se habilita un botón de compartir. El botón de compartir en Gemini, vamos a ver que es este que está por aquí. Es el botón este que está por aquí. Ahorita está cargando. Este botón de compartir. Este botón es el importante y este botón es el que vamos a tener en las cuentas personales y no en las institucionales. Dicho esto, vamos a aprender a hacer un cuento digital con el Storybook. ¿Va? Bien. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Gemini.
Vamos a buscar Gemini. Aquí te lo dejo. Ese es el enlace. ¿Sí? Y bien, primeramente, antes de hacer un libro digital, primero debemos de tener en cuenta la narrativa. Debemos de crear la historia. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a secas a la herramienta de creación del cuento y se le decimos que me cree un cuento de esto y esto y esto, Gemini pues va a hacer lo que él quiera, ¿sí? Entonces siempre es importante primero utilizar la inteligencia artificial para dar un poquito de contexto de lo que queremos desarrollar. Ahora bien, ¿cómo podemos crear un caso de introducción a un tema? Primeramente piensa en un tema que vayas a dar, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a dar un tema, ¿sí? Sobre estrategias de aprendizaje, ¿sí? Imagínate que voy a dar un tema de estrategias de aprendizaje para mis alumnos de pedagogía, ¿sí? Por decirlo así, por poner algo, tú también piensa en un tema. ¿Ya lo tienes? Entonces vamos a ir a Gemini y vamos a decirle primeramente que se convierte en un experto, ¿sí? Y vamos a decirle, eres un experto en metodologías activas específicamente en el aprendizaje basado en casos. Específicamente en aprendizaje basado en casos. ¿Sí? Vamos a ponerle un punto. Vamos a ponerle nuestra necesidad, una narrativa para que mis alumnos ahorita le tengo que dar para quién va dirigido, para que mis alumnos yo le voy a inventar primer semestre de la carrera vamos a ponerle de psicología, ¿sí? Puedan aprender sobre las estrategias de aprendizaje, ¿sí? ¿Ok? Lo convertí primero en algo, le di un rol a la inteligencia artificial, en este caso es un experto en metodología activa, específicamente en aprendizaje basado en casos. Eso es dar un rol. Después le describo una problemática. Necesito que me ayudes a crear una narrativa. Después le describo para quién va dirigido. Va dirigido a alumnos del primer semestre de la carrera de psicología y después les doy un motivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan aprender sobre estrategias de aprendizaje. Eso es como que los pasos o el prompting básico para poder desarrollar una respuesta correcta por parte de la IA. Aquí ya podemos profundizar y dar más contexto, ¿sí? Voy a para ponerle más información. ¿Va? Ok. La narrativa, voy a ponerla aquí, ¿sí? Debe de estar diseñada para que el alumno conozca los fundamentos de lo que es aprendizaje y estrategia, ¿sí? Ya que es la introducción al tema, ¿sí? Regularmente a mí cuando empiezo un tema, ¿verdad? Una nueva unidad, un nuevo aprendizaje, un nuevo objetivo, me gusta desarrollar la narrativa, ¿va? Me gusta
primero empiecen con una historia para que vayan contextualizando. Ya lo tengo, ya tengo desarrollado el prompt, entonces yo ya le puedo dar Enter para mandar la petición y que Gemini me pueda generar la respuesta, que en este caso es una narrativa. Sí. Ahí está. Fíjate bien. Dice, el enigma de la sala de estudio. Imagínate que eres un detective novato, recién llegado de la Academia de la Mente. Tu primera decisión es aceptarla, taca, taca, taca. O sea, me da una información, ¿verdad? Acerca de lo que es la narrativa del caso. Pero fíjate bien que a lo mejor yo me doy cuenta que no existen personajes. Y a lo mejor no existe un dilema ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor a la hora de escribir este prompt, no tomé en cuenta esos elementos, a pesar de que yo le dije que se convierta un experto en metodología activa, en el aprendizaje basado en casos, si te das cuenta, ¿sí? Son situaciones que regularmente nos da la inteligencia artificial. Entonces aquí, ¿qué es lo que sigue? Si a nosotros, por ejemplo, nos da un caso donde no vemos personajes, donde no vemos a lo mejor un conflicto ético, ¿verdad? O algo que motive a la reflexión, le podemos decir, ¿sí? El caso, o más bien, la narrativa, tiene que estar estructurada con personajes, coma, ¿sí? Algún desafío ético y debe de contar con un inicio, desarrollo y cierre. Ah, mira, ahora ya me dio otro tipo de narrativa. Ahora ya me lo crea en forma de historia con un personaje. Ya me dio un inicio, me dio algunas preguntas, si te das cuenta. Me dio el desarrollo con otro personaje que se llama Leo. Y por acá me dio una conclusión donde aborda el dilema ético. ¿Sí? Entonces ya fíjate bien cómo la parte primera que me dio Gemini, pues ya no me sirve. Ahora me sirve la parte 2, porque ya agarró un poquito más de estructura, ya agarró un poquito más de encuadre, y ahora sí ya toma ese tinte de narrativa, de storytelling, que yo estaba buscando, como si fuera un cuento como tal, literalmente, que tenga un inicio, un clímax y la parte de la conclusión con un desafío ético. Entonces, maestro Alejandro, aquí yo no veo ningún cuento de hecho por IA ni nada por el estilo. Es que para allá vamos, ¿sí? Fíjate bien. Levante la mano quien ya tiene su narrativa lista, hecha con Gemini, quien ya le dio la indicación y quien ya tiene la historia. A ver, manita arriba. Maestro Isela ya. Héctor, muy bien. Juan Carlos, Karen, excelente. Muy bien. Ahora viene lo más complicado, ¿sí? Es cierto, viene lo más fácil. Vamos a copiar todo. Vamos a copiar todo la respuesta que nos dio Gemini. En este caso fue la segunda historia que más me gustó. Y ojo, maestro, si no les gustó esto, acuérdense que la inteligencia artificial es colaborativa. Ustedes le pueden decir, quítale, ponle, modifícale, agrégale, para que quede muy contextualizada al estudiante. Imagínate tú si nosotros quisiéramos hacer un caso, lo complicado que era antes de la inteligencia artificial, era complicado. Por eso muy poquitos docentes aventaban a hacer casos, ¿sí? Muy poquitos docentes aventaban a esta parte de las metodologías activas, porque el desarrollo creativo
Y aparte, ¿verdad? Que no todos los docentes, ¿verdad? Tienen la preparación pedagógica para desarrollar esto porque, pues, pertenecen a otro tipo de sector, pero les gusta dar clase, pues vaya, era complicado. Entonces ya con la inteligencia artificial ya nos dan como que las herramientas y los tips y la forma de trabajar para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, una vez que ya tenemos esto todo listo, aquí en el dilema de Sofía, en mi caso, le doy copiar. Y fíjate bien que en la parte izquierda de tu pantallita tienes un menú, ¿verdad? Con 3 rayitas. Y ahí tienes algo que se llama descubrir gems o gemas, ¿sí? Ahí vamos a darle un clic en descubrir gems. Y primeramente vamos a encontrar uno en diseñados por Google que se llama Storybook. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo vieron? Levanta la manita si ya lo viste. Muy bien. Entonces, le damos un clic ahí a Storybook. ¿Sí? Y vamos a pegar. Control B, control C, copiar, pegar. Listo. Ya copiamos, ya pegamos. Ahora, ojo, para que nos salga bien el caso, en mi caso, fíjate que me marcó inicio, o sea, me los puso así como que literalmente me escribió inicio, desarrollo y cierre. Yo voy a identificar esas palabritas de inicio, desarrollo y cierre y las voy a borrar. ¿Por qué? Porque regularmente a veces la IA en el propio libro dice inicio. Ay, pues eso no nos gusta. Queremos que quede lo más profesional posible. Entonces, si en tu caso la IA te dio como respuesta literalmente la palabra inicio, desarrollo y cierre, bórrala. Borra esas palabritas para que te quede nada más el texto del cuento. ¿Sí? Una vez que tengas todo listo y ya veas que todo concuerda con lo que tú quieres, darle enviar. Y ahorita se está creando el storybook, ¿sí? En este caso, y te repito, estamos haciendo un caso de introducción, ¿sale? Un caso, ¿verdad? No tan complejo, pero que tenga la parte esencial de la narrativa, que tenga personajes, que tenga un dilema ético. Y ahorita vamos a ver cómo desarrollar las preguntas, ¿verdad? Que se tienen que resolver. Estos libritos maestros regularmente yo los aplico, como te digo, en mi inicio de clase, le invierto unos de 15 a 20 minutos a desarrollar esta actividad de encuadre. Y mira, ya me creó el libro, ¿sí? Ya me creó el cuento. Sí, yo no hice nada, solamente le di el texto y ya me desarrolló aquí la narrativa. Y literalmente es un libro. Lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y literalmente es un libro. ¿Sí? Y le doy a empezar de nuevo. Ahora bien, maestros, estos libros pueden ser de lo que quieran, de física, de química, de derecho, de arquitectura, de lo que sea, porque acuérdense que la narrativa siempre se vincula a todo, el cuento siempre está vinculado en cualquier área, ¿sí? Entonces ahora puedes crear cuentos de introducción, ¿sale? Ah, es correcto, hasta aparece como autor de la portada, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque, pues vaya, es de la autoría de la creación del usuario. Fíjate bien que tiene también un botoncito de audio. Si tú le das un clic en el botoncito de audio, también te lo va hablando, te lo va expresando. Creo que no se escuchó, quizá no tienes compartido el botoncito de audio. Ah, no, sí, 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 no se escucha, pero era para que usted le dieran clic al suyo. Con los audífonos, ¿eh? Bajan un poquito el audio, pues El escucha muy dilema feo. de Sofía. Sofía amaba dibujar.
Sus lápices de colores eran sus mejores amigos y su cuaderno, un portal a mundos fantásticos. Un día, vio un cartel que anunciaba un concurso de arte. El premio era un set de acuarelas profesionales. Sofía se imaginó pintando paisajes vibrantes y retratos llenos de vida con esas acuarelas. Bueno, ahí está, ¿sí? Obviamente lo podemos profundizar dependiendo del contexto. Esto a lo mejor dirán tú, a lo mejor suena un poquito infantil, lo quiero más profesional, lo quiero más profundo, quiero que sea de misterio, ¿sí? Dice, este cuento al compartirlo, copio el enlace, lo puedo agregar en una aplicación, lo puedo agregar en la aplicación de EducaPlay. No, no se puede agregar en la aplicación de EducaPlay. Esto se genera no solamente por un enlace, ¿sí? Y el enlace lamentablemente solamente se puede abrir ahí, en el Gemini, ¿sí? Se abre como un canvas, por decirlo así. Si te das cuenta, no hay un código HTML para poder insertar, no existe nada de eso, porque es una herramienta que está como que diseñada dentro del sistema de Gemini, así que no puede salir de ahí, lamentablemente. Y probablemente es porque no utiliza HTML y CSS, ha de utilizar algún otro tipo de lenguaje para que pueda tener estos efectos y aparte pueda tener las imágenes de ella. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo generar las preguntas? ¿Sí? Para poder hacer una actividad con este cuento, con este libro. Aquí, dentro del chat, le podemos decir a Gemini, ¿sí? ¿Me puedes generar 5 preguntas que inviten a la reflexión, el análisis y la toma de decisiones? Análisis y la toma de decisiones para que los alumnos puedan resolverlas tomando en cuenta el caso. Ahora bien, ojo, lo interesante aquí, ¿sí? Es que ahorita, si se dan cuenta, dice creando el storybook. Ay, caray, aquí hay un error. A ver, ahí está. Ok, bueno, si nos sale el error aquí en Storybook, porque regularmente las preguntas las podemos generar aquí, lo que más queda es hacerlo acá. O sea, donde hicimos el chat, ¿verdad? Del cuentito. Aquí nada más ponemos las preguntas. Y aquí ya tenemos las preguntitas listas. ¿Sí? Ya tenemos preguntas de encuadre, ya tenemos una narrativa y ya tenemos un recurso visual. Ya tenemos un recurso visual para generar el caso. Y fíjense bien cómo de manera muy sencillita, teniendo en cuenta, ¿verdad? Las competencias, el objetivo, o sea, obviamente no voy a hacer un caso así, ay, se me va a hacer la clase de hoy. Gemini, ya no encuentro rápido para esta clase que no hice nada de diapositiva, se me olvidó todo. Y órale, pum, no, o sea, tiene que tener un sustento, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una razón de ser de la actividad, ¿sí? Y esto no es empezar nada más así de que, alumnos, paso lista y órale, le doy el caso. No, hay que explicar, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un caso. ¿Qué es un caso? Un caso es esto y esto y esto. ¿Cuál es el objetivo del caso? Pues bueno, el objetivo del caso es que ahora ustedes entren con un poquito de fundamento acerca del tema del día de hoy, que es el marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? ¿Quién quiere participar? A ver, tú, a ver, marketing digital, ¿qué entiendes? Esto y esto.
A ver acá, esto y esto y esto. Muy bien, entonces podemos decir que el marketing es esto y esto y esto. ¿Les gustan los cuentos? Sí, no, bueno, miren, ahorita les voy a presentar un cuento que voy a presentar en la pantalla. Ya sean como quieran hacer la dinámica. Vamos a leerlo entre todos, se los voy a compartir por el enlace o en conjunto vamos a leer el cuento que voy a proyectar en pantalla. E invitas a los alumnos a leer porque también se les están olvidando a leer y retener información. Invitas al alumno a leer. A ver, empieza a leer. Taca, 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 taca. No se escucha, párate. Háganos que se paren y lean. ¿Sí? Y empiezan a leer. Muy bien. Te sientas, ¿no? Invitas a la persona que está con el teléfono. A ver, ayúdame a leer y órale. ¿Sí? Los atraes a la vida real del contexto de aprendizaje. Muy bien, ya terminamos de leer, ¿sí? Entre todos, de manera colaborativa. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer un reto. Les tengo estas preguntas que se trata de vincular el cuento, ¿verdad? Con el tema del día de hoy, donde vamos a ver el tema con este objetivo y empiezas a explicar el objetivo de tu clase. Entonces, les voy a dar unos minutitos y les proyectas el temporizador para que en equipos o de forma individual empiecen a volver a leer el cuento si quieren y a volver a contestar sus propias preguntas. No hay preguntas correctas ni malas, solamente es para vida de generar la reflexión, el análisis crítico, taca, 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 porque esto va a ser el encuadre para la clase o las sesiones de la semana, ¿no? Y empiezas a generar una dinámica. Ya no fuiste una persona que estuvo media hora hablando de algo, sino que ahora involucras al estudiante al proceso activo de enseñanza-aprendizaje y tú ya eres un acompañante. Ahora bien, ya después de aquí, en la siguiente sesión, vamos a ver las rúbricas, ¿verdad? La rúbrica de aprendizaje, una rúbrica de coevaluación, una lista de cotejo para ir también teniendo diferentes instrumentos de cómo poder validar el conocimiento de nuestros estudiantes. Pero fíjate bien que entendiendo la herramienta y entendiendo el contexto se pueden crear actividades muy padres y muy dinámicas. Y de hecho ustedes le pueden dar cualquier tipo de arte, de tipo de píxel, tipo de a lo mejor una temática de terror, ¿sí? Vintage, moderno, futurista, que sean personas, que sean gatos, que sean perros, que sean de superhéroes, no sé, ¿sí? Lo interesante aquí es la historia y cómo la historia logra enganchar al estudiante para vida de poder desarrollar este tipo de dinámicas y este tipo de estrategias. ¿Les quedó su cuento? Díganme, díganme, díganme. Sí, excelente. Bien, maestros, ya son las 6. Cuéntenme, ¿qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿Y qué te pareció la herramienta de Storybook? Que por ahí ya la has utilizado, es una herramienta nueva. La empiezas a aplicar en tu clase, ya te di algunas ideas. A ver, a ver, a ver. Interesante, muy bien. Sí, es una buena herramienta, ¿verdad? Hay que sacarle mucho provecho. Como te digo, es una herramienta nueva. Bien, bien. ¿Algún comentario? Algo que de los fundamentos, de dónde proviene el caso, cómo se desarrolla, cuáles son los pasos. En la siguiente sesión, te digo, ahorita ya lo vimos de forma muy, muy básica, los elementos básicos del caso. En la siguiente sesión vamos a profundizar porque lo vamos a hacer con un contexto más inmersivo, más contextualizado a un objetivo, más contextualizado a una competencia, con más elementos y más encuadre. ¿Va? Obviamente, y también cómo lo vamos a evaluar. Así que bien, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, mis queridos maestros, prendan cámaras para cerrar esta sesión del día de hoy y poder irnos. Bueno, en este caso, poder ir a seguir trabajando. A ver, ahí, prendan camaritas. Ya estamos en nuestra última sesión de los webinars de metodología del aprendizaje.
Ahí está, muy bien. Ah, espere, porque salí con la boca abierta. Así como, no. Espera. Refresh. A ver. Ay, ¿qué pasó ahí? A ver. Sonrían. Van a salir en chic de milenio. Ahí estamos. Listos, maestros. Que pasen buena tarde. Cuídense mucho, pórtense bien. Feliz inicio de mes. Mi nombre es Jorge Alejandro Hernández, responsable de acompañamiento docente. Y reciban un saludo de parte de la Coordinación de Desarrollo Académico. Buenas noches.